Hola amigas y amigos de el portal de Luis Villegas, bienvenidos a esta edición en que ustedes notarán una mejor calidad de imagen, mucho mejor, un mejor sonido espero, porque estamos contando ahora con el apoyo de una empresa tecnológica chilena que nos ha provisto de una cámara de muy alta resolución, así que van a poder ver con más detalle los estragos del tiempo en mí, y un micrófono mucho más profesional que el de juguete que tenía prácticamente. Vamos a ir hablando muy pronto de esta empresa que puede también brindarle a usted servicios tecnológicos como me los está aportando a mí. Eso para empezar. Y ahora entremos en materia, estimadas amigas y amigos. La gran noticia, no porque sea buena, sino porque es grande, es el retiro, la aprobación en la Cámara de Diputados de la idea de legislar. Hay varias instancias, tendrá que legislarse de verdad, después tendrá que ir de la Cámara al Senado, etcétera. Pero fue de todos modos eso, abrir las compuertas de un posible mecanismo de retiro de fondos, que ustedes ya conocen los detalles, el 10%, hasta un tope de 150, etcétera, que asunto que está aún en veremos, por todas estas razones, por todas estas etapas legislativas que tiene que recorrer. Falta el Senado principalmente y da la impresión, a juzgar por lo que he visto en algunos parlamentarios que han aparecido, junto con unos técnicos economistas, que han aparecido en un WhatsApp que anda circulando, que les parece mala idea. Me da la sensación que el Senado va a ser el lugar donde se va a estrellar este proyecto. Pero quién sabe lo que va a ocurrir todavía, y mucho tiempo tiene que todavía discutirse en la Cámara. Los políticos en un momento dado pueden decir una cosa y luego hacer otra, de acuerdo a sus cálculos del minuto. Pueden pasar muchas cosas. Mientras tanto, la bolsa se desplomó. Aquí sí que corresponde la palabra tan usada por los que escriben las notas económicas, que siempre se están desplomando las bolsas, aunque caigan un 0,0%. Pero aquí sí cayeron muchísimo la bolsa chilena, porque, por favor, entendamos que aquí no se trata simplemente si uno tiene derecho o no a meter la mano en el chanchito donde guardan las monedas. Considerando los montos de los cuales estamos hablando, considerando que esos montos van a salir de la venta de valores financieros, de acciones, que a su vez repercuten en el valor de esas acciones, considerando que esto de aprobarse constituye obviamente un quebrantamiento importante del sistema de AFPs y por lo tanto un quebrantamiento importante de la fe, de la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, considerando que estas medidas de este calado producen un efecto en cascada descomunal y que no va a ser bueno, según dicen los economistas, no lo digo yo, economistas de todas las tendencias. Entonces, obviamente que es una iniciativa que hasta el momento está avanzando, que no es una buena noticia para el país, ni mucho menos. Es, de hecho, una pésima noticia. Es una pésima noticia además en otro sentido. Es una pésima noticia, aunque es una noticia que ya conocemos, porque hemos visto esa noticia tomando muchas formas a lo largo de años. Es una noticia de que nuestro Congreso es realmente de baja calidad. Como ustedes saben, los que han leído un poquito de historia, en el transcurso de los tiempos en distintas naciones y sociedades en que hay parlamento, a ese parlamento por alguna razón u otra se le ha dado un apelativo. Por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XVII, que fue un periodo muy revolucionario en la historia política, el periodo revolucionario en la historia política británica, hubo un parlamento que le pusieron el Parlamento Corto, obviamente porque duró muy poco. A otro lo llamaron el Parlamento Largo. En la Revolución Francesa hubo tres organismos, uno que se llamó la Asamblea Constituyente, el otro se llamó la Convención, distintos nombres. En la Alemania bismarckiana había el Reichstag,
que era un parlamento que representaba los votos de toda la población alemana, de toda la población, de todas las entidades que habían dentro de lo que ahora llamamos Alemania, y el Bundesrat, que era otro organismo donde votaban, los representantes no eran elegidos. Bueno, era una cosa complicada. Ustedes ven, los congresos tienen distintos nombres. ¿Qué nombre vamos a tener que ponerle al Congreso chileno? ¿Qué nombre tal vez le pongan los historiadores del futuro? El Congreso tonto nomás. El Congreso de los tarados, o de muchos tarados. Un Congreso donde, con respecto a un tema absolutamente técnico como es este, se prefiere escuchar no a los economistas, sino que, no sé, a Florcita Motúa tal vez, a Pamela Giles, a Alejandro Navarro, a gente que, no sé Pamela Giles, ni sé Florcita Motúa, pero Navarro dudo que sepa más allá de la tabla del 5. La voz estridente de los jovencitos del Frente Amplio, que tampoco son precisamente personas de gran cultura científica. Un Congreso que vota además en función de, mirando de reojo la galería, mirando las encuestas de opinión, mirando cómo vamos en la próxima parada electoral, qué nos favorece o no nos favorece votar así o asá este proyecto en términos de los votos que podemos sacar. Ese es un Congreso tonto. Ese es un Congreso que como colectivo toma decisiones tontas. Por eso lo llamo tonto. Incluso aunque fueran todos, lo cual no ocurre, todos sus miembros fueran inteligentes, como colectivo es un Congreso tonto. Es un Congreso que no sabe elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Es un Congreso que a menudo ha creado proyectos tan mal hechos que hay que rehacerlos. Es un Congreso que muchas veces algunos de sus miembros, quizás muchos de sus miembros, pero se sabe de algunos solo, no leen, no estudian los proyectos. Quizás se les olvidó leer. Quizás tienen cosas más entretenidas que hacer. Es un Congreso tonto. Es un Congreso que, por hacerse el amoroso con el pueblo, supuestamente ayudando al pueblo, toma una decisión que, si es de concreta, va a perjudicar primero que nadie al pueblo. ¿Quiénes creen ustedes que son los perjudicados con bajas pensiones? ¿Los ricos? ¿Los ricos? ¿Los momios? ¿Los fachos? ¿Los empresarios? No, son los más pobres. Son los más pobres. ¿Quiénes sufren si las inversiones bajan o desaparecen y más empresas se van? ¿Quiénes sufren eso? Los pobres. La gente que obtiene sus ingresos trabajando en una empresa. La gente que tiene un pequeño negocio. La gente que sale a vender. La gente que trata de emplearse. Esos son los perjudicados cuando hay una crisis económica. Las crisis económicas pueden perjudicar el aspecto corporativo de las clases altas, pero no el aspecto personal. Las clases altas tienen siempre reserva. No se van a morir de hambre, créanme. Pueden perder, pero no pierden, digamos, el contenido de su despensa. No, eso no ocurre nunca. Abajo es donde la pobreza, la pérdida se traduce en que desaparece la despensa. Sin embargo, este Congreso, en vez de examinar lo que les están diciendo economistas de su propia tendencia, economistas de izquierda, yo vi, hablando de esta materia, a varias personas de izquierda en este WhatsApp, desde luego a Carlos Ominami, que es economista, o era economista, a Rodrigo Vergara, que estuvo a cargo del Banco Central en algún momento, otra persona que no es precisamente de reaccionaria. ¿Quién más apareció? José de Gregorio. Bueno, apareció un montón de economistas. Apareció Letelier, el senador Letelier. Obviamente él es socialista, ¿no? Tampoco le pareció una buena idea. Las personas que entienden un mínimo, las personas que saben la tabla de multiplicar, hace rato se dieron cuenta que es un pésimo proyecto, sobre todo y en especial si se considera que habían otros proyectos alternativos que no generaban estos riesgos de producir un descalabro a la economía, del aparato financiero. Si no es broma vender acciones por valor del 10%, por hacer una aproximación de lo que está acumulado en los fondos de pensiones, que son 200.000 millones, un poco más, de dólares. Si ese 10% se liquida, estamos hablando entonces de 20.000 millones de dólares. Ustedes comprenderán que esa cifra, de una manera o de otra, afecta
profundamente, poderosamente la economía nacional, afecta las confianzas. ¿Qué clase de país es este? Dirán los inversionistas extranjeros, que luego de haber sido incluso considerado como ejemplo y citado en libros de texto, como un país que logró escapar de un sistema de pensiones basado en el reparto que es siempre una ruina, y creó otro donde la gente ve aumentar sus fondos, porque eso es lo que ha ocurrido con todos los fondos de pensiones en el largo plazo. Todos han crecido. En vez de continuar con eso, o llegado el caso hacerle los ajustes necesarios para optimizarlo, lo tiran por la ventana. Por Dios que son hueones, deben estar pensando. ¿Cómo vamos a ir a invertir a Chile? Vamos a ver qué pasa en el Senado en su momento. Vamos a ver si estos senadores, que no me cabe duda que deben haber bastantes, que no están con la idea de dispararse en el pie, en el momento, desde ahora hasta el momento en que les toque a ellos votar, vamos a ver si no han cambiado de opinión sobre la base de este fenómeno que yo he conversado acá tantas veces con ustedes, en el sentido de que cuando se viven en situaciones como las que vive Chile, y dicho sea de paso como la que está viviendo en Estados Unidos, cuando salen las hordas a las calles a vociferar, empieza a cundir el miedo, empieza a cundir el pánico. Entonces, por no ser colgado mañana de un farol, la gente dice, bueno, sigamos la onda, sigámosle la corriente a esta gente, porque igual, o si no, nos cuelgan. Y vamos a ver cómo se vota, eventualmente. Pero si esto le ha pasado a la derecha está en una grave crisis, porque un montón de políticos de Chile Vamos votaron favorablemente este asunto, con resultados que ya vamos a ver en unos momentos más, cuando entremos al despelote que vive en este momento la derecha en general, y específicamente ahora esto se manifestó en Renovación Nacional con un montón de unas renuncias muy raras que ya vamos a examinar. Pero antes de examinar eso, les pido que tengan la amabilidad de escucharme mencionar a 3 de mis sorteados para el primer bloque de hoy publicitario que hace posible este programa. Hoy día le tocó partir a Lavoclub, que es un detergente desarrollado en Chile, fabricado en Chile, distribuido solamente en Chile por la empresa Lavoclub. Se lo llevan a su casa, tanque de 10 litros que le dura mucho tiempo, súper cómodo, un producto que no hay que estar a cada momento mirando a ver si le queda. Fuera de eso, el producto es biodegradable, es hipoalergénico, y se lo llevan a la casa. Y cuando se le está acabando, usted se contacta con Lavoclub, las direcciones que está viendo a mi izquierda, a su derecha en la pantalla, señor, y ordena otro, se lo llevan. Y Lavoclub ahora además ha producido y está distribuyendo suavizantes. Allí tiene usted el paquete completo. El suavizante, usted ya sabe, deja a la ropa con una textura menos áspera que como ocurre con el detergente normal, y lo deja además con un rico olor. Así es que Lavoclub. Les recuerdo además Hey, un corredor muy especial, muy innovador, que ha desarrollado métodos que le permiten asegurarle a usted una venta más rápida de sus inmuebles, de lo que es común y corriente en la industria. Fuera de eso, él sabe encontrar buenos arrendatarios, sabe tasar su propiedad, cosa muy importante, qué precio ponerle a lo que usted quiere vender. Eso es el primer paso y suele darse mal. En el caso de la venta de bienes inmobiliarios, yo lo que veo siempre es el error que nace de la codicia y la falta de cálculo. Le ponen unos precios desaforados, por supuesto no venden nunca. Él sabe tasar como corresponde. Fuera de eso, sabe administrar propiedades. Si usted es un rentista y ya está hasta la tusa de estar recorriendo personalmente a sus arrendatarios, pásele esa tarea a GEI. Y terminando este bloque, Controller, una empresa fundada por contadores auditores que trabajaron 20 años en empresas internacionales y que le permiten, espero que esté bien el micrófono, no lo conozco bien, que le permiten a su empresa optimizar tremendamente el sistema administrativo que tiene que ver con todo lo que es papeleo, dinero, impuestos, cotizaciones, contabilidad, auditoría, pago de salarios, todas esas cosas donde
el error está acechando y los errores cuestan caro. A veces ni se notan que es peor y se arrastran por años. Es como andar largos kilómetros, como a todos nos ha pasado alguna vez con el auto con el freno a mano puesto. Y uno se demora en darse cuenta y ha gastado el freno, ha gastado los neumáticos, ha gastado el motor, ha gastado benzina, ha gastado como loco. Hay empresas que tienen un sistema ineficiente de administración y están años en esa situación. Póngase en manos de controllers. Ellos tienen planes para investigar su sistema administrativo, para ver dónde están los errores, cómo optimizar. Tienen planes, digo, para empresas pequeñas, medianas o grandes. Así es que, ya saben, controller. Vuelvo a una cosa más anecdótica ahora. El Partido Comunista ha dicho que funcionarios o gente del ejército está persiguiendo a Jadwe y que hay que tomar medidas al respecto. Parece ser que el señor Jadwe lo siguió o lo persiguió, si ustedes quieren, una persona en un automóvil que parece ser que era un funcionario civil, como hay mucho en las Fuerzas Armadas del Ejército. Este funcionario en algún momento quizás lo debe haber alcanzado porque se dice que lo insultó o lo amenazó a Jadwe. O sea, estaba en paralelo, puesto en una posición paralela. No le disparó un bazooka, no le arrojó una molotov, nada. Simplemente lo amenazó, lo cual por supuesto es súper desagradable. Pero que un individuo que quizás está pasado de trago o que por cualquier razón persigue o sigue a alguien para insultarlo, como a mí me ha pasado, y yo no soy autoridad de ninguna cosa, me ha seguido una vez un guatón ceboso, me siguió en su auto para llenarme insultos y amenazándome con que me iba a pegar. Como yo no puedo, después de un enfrentamiento que ya una vez tuve con un señor en un enfrentamiento físico con un señor en un mall, y yo ya no puedo hacerlo por segunda vez porque entonces ahí, aparte de ser supuestamente el gran acosador sexual de Chile, me van a acusar de matón. Entonces me tuve que hacer el sueco nomás con ese tipo, intercambiar algunos insultos. Esas cosas pasan. Bueno, también ese tipo me puede haber amenazado. De hecho, me han amenazado a mí. No, yo no hago historia de eso, no llamo a ningún partido a que haga una declaración pública que me están amenazando. Me encojo de hombros. ¿Qué otra cosa va a hacer uno? Pero decir de que hay una persecución de alguien del ejército o del ejército ya es una historia distinta. Persecución de una institución significa que la institución como tal ha puesto gente, funcionarios, a llevar a cabo una tarea corporativa para estar traqueando los pasos de alguien. Eso es una persecución de una institución. Una persecución tiene ahí el sentido de un acoso permanente o de una vigilancia permanente o de unas amenazas que se hacen con frecuencia. No es el caso de un tipo que va con unas copas de más y que lo amenaza a uno, te voy a sacarte la cresta o alguna cosa por el estilo, te voy a matar. Pero por supuesto, había que aprovechar la oportunidad y el Partido Comunista se acordó de todas las fake news que fabricaron para los días de octubre. ¿Se acuerdan la historia de los helicópteros disparando en los techos? ¿Se acuerdan el caso del funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos que se estaba desangrando en la calle porque tenía un moretón, pero se estaba desangrando el pobre? ¿Se acuerdan las historias que contaron de funcionarios de la Policía de Investigaciones que después la justicia descubrió que eran falsas, pero en su momento se dijo que andaban violando gente o acosando gente? Lo mismo se dijo muchas veces de funcionarios de Carabineros. Después, cuando las cosas se aclaran, nadie se acuerda. Así que ahora parece que volvemos a la industria de las fake news. Y ya sabe el señor Jadwe, a lo mejor esta persona, como es tan simpático Jadwe, quería pedirle un autógrafo a lo mejor. Pero como estaba curado, en vez de pedirle el autógrafo, lo amenazó de muerte, no sé. ¿Cómo vamos a saber lo que realmente pasó, pues? Si esto es una versión del señor Jadwe, que le debe haber contado, debe haber llamado por teléfono desesperado a Atelier para que lo ayudara a resolver el caso, ¿no? En fin. Detalles nada más. Pero que quizás indican que todas estas cosas que parecían de octubre, de noviembre, están siendo sacadas del baúl para un reestreno, ¿no es cierto?, en sociedad. Y vamos ahora a don Sebastián Piñera, presidente de Chile, todavía, quien en una ceremonia de, ¿cómo se llama esta cuestión? Hoy era el Día Nacional de la Bandera.
Entonces, esto se hizo una ceremonia, como dicen ahora, muy discreta en La Moneda, y dijo que hizo un llamado a enfrentar unidos la adversidad y respetarnos en nuestras diferencias y buscar la unidad, los acuerdos. Como que he oído eso antes, ¿o no? La unidad, la adversidad, las diferencias. No. No estamos viviendo en tiempos de diferencias. Los puntos de vista, la mirada sobre el país y el futuro que tiene, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros, con la mirada que tiene Jacqueline Rieselberger, o que tiene usted, o que tiene cualquier persona que no es de ese sector, no son simplemente diferentes. No hay ciertas diferencias que se pueden limar, como dice la frase. Son visiones, concepciones completamente antagónicas, y como tales no se pueden superar. Se pueden simplemente transar, se puede negociar, se pueden firmar treguas, pero no se pueden limar, no se pueden unir estos sectores. Pueden coexistir, puede haber una coexistencia pacífica por un tiempo mientras ambos bandos esperan el momento en que su fuerza sea todavía mucho mayor y puedan liquidar al otro de golpe, de un viaje, sin ninguna duda. Eso es la situación. Eso no se supera con llamados, porque tenemos una adversidad. Además, incluso el concepto de adversidad no viene muy a cuento, porque lo que para muchos es tiempos adversos, para los que se han enfermado, para los que han perdido seres queridos con la pandemia, para los que han perdido pegas, para los que ven el futuro oscuro, para los que ven las cosas que están pasando. Claro, son tiempos adversos. Para los que quieren, al contrario, echar todo abajo, estos son tiempos maravillosos. ¿Recuerdan esa frase de Pamela Giles cuando la consultaron sobre lo que estaba ocurriendo en Chile en esos días de octubre? Dijo que lo encontraba maravilloso. Ahí tienen ustedes un ejemplo. Yo no sé si diría lo mismo exactamente igual, pero de seguro ella y otros de su sector piensan por lo menos que esto es una oportunidad, no un tiempo adverso, tiempos de oportunidad para terminar de derribar este modelo que tanto odian y que no entienden y construir no se sabe qué. Bueno, Navarro sí sabe, él quiere construir un Chile chavista, él considera que eso es lo mejor que hay en el mundo. Entonces ni siquiera estamos todos unidos en el sentido de que todos nos sentimos la adversidad. Y a propósito de eso, me contaban algunas personas que tienen más contactos sociales que yo, lo cual no es difícil, cualquier chileno tiene más contactos sociales que yo, que en algunos sectores del país, alguna gente estaba comentando en sus redes sociales que se sentían tan deprimidos como se habían sentido el 18 de octubre del año pasado. Que sentían que el país estaba en una situación como esa, por esto del retiro del 10%. Sentían que estaba en peligro ya ni siquiera el orden público en las calles, sino que el orden institucional, que es el aspecto y el nivel, como les he dicho muchas veces, donde se resuelven los futuros de los países, no en la calle. La calle es un segundo capítulo. Primer capítulo, que tomó años en Chile, desacreditar todos los valores. Todo. Primero fue, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan todavía? El primer tema valórico, como se llamaban, los temas valóricos. Y el primer tema valórico era el tema del divorcio, que si se podía haber divorcio, que si no se podía haber divorcio. Ahí empezó todo. Yo no voy a decir si es bueno o malo que se discutiera sobre el divorcio. Estoy simplemente señalando que estos procesos parten en esa, llamémosla, esfera estratosférica, lejana de las instituciones, donde se discute lo que es bueno y malo, y qué cosas se pueden aceptar o no, el tema de la sexualidad, de la tolerancia. Todos piden tolerancia cuando son débiles. Después, cuando son fuertes, imponen la intolerancia. Ese fue el primer capítulo y tomó años y terminó, por ejemplo, en su aspecto melodramático, visible, con el descrédito tremendo que sufrió la Iglesia con el tema de la pedofilia. Pero también se habían desmoronado muchas otras cosas. Se habían desmoronado silenciosas e invisiblemente en el alma de muchos chilenos y especialmente los jóvenes.
Ese fue el primer capítulo. El segundo capítulo fue la insurrección de octubre. Estas cosas finalmente tienen que estallar en un plano físico, en la calle, en el espacio público. Este es el esquema de todos los procesos revolucionarios. Tercer capítulo, las cosas llegan a las asambleas donde se discuten las leyes. Así fue en la revolución, en las dos revoluciones, la primera y la segunda se llamaba la The Glorious Revolution, 1688, si no me equivoco, en Inglaterra. Las cosas se determinan en un parlamento donde se fija qué es lo que un país va a hacer. En Francia la revolución se hizo en la Asamblea Constituyente, en la Convención, no en la toma de la Bastilla. La independencia de Estados Unidos, que fue una revolución, no se hizo disparando mosquetes contra los chaquetas rojas ingleses. Eso fue la parte, llamémosla, insurreccional. Se hizo con la Declaración de Independencia, que es un documento jurídico, político. ¿Y para qué sigo? La revolución bolchevique no fueron los balazos, el asalto al Palacio de Invierno, fueron los cambios institucionales que se hicieron en los soviets, que impuso el Partido Comunista, los bolcheviques. ¿Continúo? Incluso en Chile, la revolución que vimos, esta famosa revolución, más o menos, no sé cómo llamarla, la revolución de Eduardo Frei Montalva, todas las cosas que se hicieron, que se han hecho en Chile y en cualquier parte para cambiar las cosas, son en la esfera de lo legal, o sea, en la esfera jurídico-política. Entonces estas personas están deprimidas porque ven, precisamente, estén de acuerdo o no con mi análisis que tengo hace tanto tiempo sobre esto, porque se dan cuenta que están ahora decidiéndose cosas fundamentales en el Parlamento. Ahí, simples votaciones del Congreso tonto determinan el futuro del país, y estas personas que piensan que ya todo se jugó ayer, pero no es así, están deprimidos porque ven que el país ya de frentón está siendo empujado jurídicamente, legalmente, políticamente, por un tobogán que conduce al chavismo, al madurismo, a la ruina, a la mediocridad, al atraso, a la pobreza, a la asfixia intelectual que ya ha impuesto el discurso políticamente correcto. A ellos les digo, wait a minute, todavía no he terminado esta historia. Puede terminar así, pero puede que no también. Entonces, vuelvo a Piñera. Esto de buscar acuerdos, esto ya es un llamamiento que suena como el chiste ese del rabino pidiendo la paz entre árabe y judío en el Muro de los Lamentos. Que ese chiste ya se los conté, así que no lo cuento de nuevo. Igual de inútil hablarle a una pared. Las paredes no escuchan. Acuerdos. En fin. Permítanme pasar a mi segundo bloque, que en esta oportunidad lo inicia Notario Express, que ya saben es un servicio en la internet, en la red, que permite agilizar y hacer mucho más cómodos los trámites notariales. Usted entra a notarioexpress.cl, anota en un espacio especial el papel que quiere, aparecen los diálogos para que usted llene los datos que se le están pidiendo, paga y buenas noches los pastores. Esa información es enviada a la notaría que usted escogió, a la que está más cerca a su casa, le dicen ya venga, estamos Liz Taylor, usted va y en 2-3 minutos recibe el papel que ya lo firmó el notario, lo firma usted, trámite indispensable y listo. En vez de estar horas, está minutos. De 3 horas a 3 minutos. Tremendo cambio. Fuera de eso, Notario Express le ofrece un método para las transferencias de automóviles sin pasar por el trámite, sin pasar por el registro civil, o sea, sin tener que ir al registro civil. El registro se hace de otra manera. Y les recuerdo, estimados amigos, que en estos tiempos adversos, como había dicho el presidente, muchos de nosotros hemos optado por calmar nuestros nervios, eliminar nuestras ansiedades, alegrar nuestros corazones con una copita de vino, o dos, why not? Y aquí tienen una oportunidad de hacerlo con estos vinos Lof, que es un vino de autor, como dicen, o sea, es un vino desarrollado en una viña chiquitita, por personas que saben hacer vino y que tienen una idea especial de cómo hacer este tal o cual vino, no industrializado, hacia el tuntún, a granel, un vino de boutique, y eso es lo que es los vinos Lof, son exquisitos.
Este es un Cabernet Sauvignon del 17, la última botella que sobrevive a mi sed etílica. Y bueno, vinoslove.cl es el sitio de ellos. Pidan, reparten en la región metropolitana, pero hay una condición que es muy razonable. El mínimo son 6 botellas. Ellos no pueden estar viniendo en un vehículo desde una viña para venderle una botella. No, sería completamente antieconómico. 6 botellas, pero 6 botellas exquisitas. Así que póngase en contacto, vinoslove.cl. Y si tiene usted un problema legal vinculado a temas laborales, lo mejor de todo es ponerse en manos de abogados especialistas. Y hay un buffet que se especializa, GMS. Schwartz, Gajardo, Morando, Figueroa son sus integrantes. Este es un buffet especialista, dije, en temas laborales, que así tiene un reconocimiento de la industria, digamos, del mundo de los abogados. Son especialistas en todos los aspectos de los conflictos laborales, que son complicados, que son serios en sus consecuencias, y por lo tanto vale la pena ponerse en manos de expertos. Ponerse en manos de un abogado que le hace a todo, al barrido y al fregado, es correr riesgos, y correr riesgos en materia de justicia, de resoluciones legales, es condenarse a muchos, pero muchos problemas. Así es que ya saben. Bueno, en Renovación Nacional, esta votación, donde un montón de gente de esa sensibilidad, no sé si llamarla sensibilidad, llamarla horda, llamarla fronda, llamarla partido, no sé qué nombre darle, votaron con el Frente Amplio, con la izquierda. Entonces, habían acuerdos que se violaron, habían reuniones en que algunos no asistieron, fue un despelote propio de Renovación Nacional, y como resultado de eso, hay 3 personas que ya renunciaron a la bancada, no al partido, a la bancada. Vamos a tratar de entender cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Son don Diego Paulsen, don Diego Schalper y don Leopoldo Pérez. Pero a ellos se sumaron casi de inmediato don Cristóbal Urruticochea, Catalina del Real, Camila Flores y Harry Jurgensen. Y hay otros que están en eso que llaman los políticos en una etapa de reflexión, que probablemente se sumen. Ahora, ¿están renunciando al partido? No, señores. Están renunciando a la bancada. ¿Cuál es la diferencia, se pregunta usted? ¿Cuál es la diferencia entre renunciar al partido y renunciar a la bancada? Misterioso, ¿no? Renunciar a la bancada, asumo yo que significa renunciar a votar como bloque de acuerdo a resoluciones del presidente del partido, el señor Desbordes. Significa que siendo todavía miembros del partido van a votar conforme a sus conciencias, con otros como ellos, que entiendo que se van a organizar en lo que llaman un comité. No dijeron, ya no soy más de Renovación Nacional, ahora soy de otra cosa o no soy de ninguna. Dijeron, no pertenecemos a la bancada, no cuenten con nuestros votos en bloque. Eso debe ser lo que significa renunciar a la bancada. Porque bancada es un término que hace alusión a un colectivo, ¿verdad? La bancada son todos los de tal partido, que votan de acuerdo al partido, que votan conforme al partido, que siguen la disciplina del partido. Aquí era imposible seguir la disciplina del partido, porque nunca ha existido una disciplina en Renovación Nacional en primer lugar, pero alguna coherencia supuestamente existía y alguna vez se manifestó, ahora no. Ahora, esto que está ocurriendo en Renovación Nacional, por supuesto, refleja en ese partido, que era el más débil desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista doctrinario de los partidos que hay ahí, refleja los quiebres internos inmensos que toda la derecha está sufriendo con ocasión de los eventos, no solo de la pandemia de octubre, sino que de antes. La derecha, lo he escrito, lo he dicho 1.000.000 de veces, hace rato ya que está sufriendo una total y acelerada pérdida de confianza en sus principios, si es que aún se acuerdan de ello. Porque estoy convencido que si yo le pregunto a cualquiera, incluyendo al señor Desbordes, le hago una prueba escrita, y le hago preguntas relativas a lo que piensan los pensadores que ha tenido la derecha, chilenos
e internacionales. El señor de Borde se va a sacar un 1, me tinca, a lo mejor un 2 con punto base. No saben ya en qué consiste su derecha. No saben ya, más allá de una frase que no significa nada, como decir estamos por la propiedad privada y el emprendimiento y la libertad. Hasta los comunistas pueden decir eso hoy en día, que están por la libertad. ¿Quién va a decir estoy por la esclavitud? ¿No es cierto? Están por la propiedad, bueno, no están tanto por la propiedad los comunistas, pero que probablemente no lo dirían para no asustar a nadie. Pero no van más allá de eso. No tienen claro en qué consiste el pensamiento, llamémoslo conservador o de derecha. Cuáles son los fundamentos doctrinarios, ideológicos, sociológicos y filosóficos, que los hay, de esa... Bueno, en general, para la gente de derecha como para la gente izquierda, son de una cosa o de otra, no por ningún raciocinio por lo demás. Como comentábamos ayer con Nicole, la gente es de un sector u otro por las razones más irrazonables, por emociones, por tradiciones familiares, porque son dueños de algo o no son dueños de nada, no por razonamiento filosófico, no porque se subieron a un árbol durante una semana a meditar, no. Pero en fin, ok, hay una crisis de todas maneras. Y algunos están resolviendo esa crisis poniéndole ojitos a la izquierda. Eso lo he dicho varias veces. Le ponen ojitos. Mire, no es tan malo lo que usted piensa, ¿no? Parece que tenemos que modernizarnos, dicen otros. Tenemos que ponernos al día. El ayornamiento de la derecha. No. Están equivocados. Esto no es ayornamiento de la derecha. Esto es rendición de la derecha. Esto es demolición de la derecha. Esto es fracaso de la derecha. Esto es derrumbe de la derecha. No me vengan con el cuento de que están poniéndose al día, porque en primer lugar no sabrían qué cosa poner al día, porque no conocen los principios, no conocen nada de esas cosas como acabo de decirle. Así que simplemente viven en la confusión. No saben qué hacer. Lo que sí saben es lo que les puede, quizás, creen ellos, convenir en lo personal. O sea, empieza a imperar en muchos congresales de derecha el viejo grito «Sauve qui peut», sálvese quien pueda. El barco se hunde, ya no hay manera de rescatarlo, tratemos de ponernos un salvavidas, tratemos de encontrar un hueco en el bote salvavidas, tratemos de hacernos los amorosos con los que torpedearon el barco, que nos rescate el submarino que nos torpedió. Esto me recuerda a ese chiste que lo encuentro fantástico. No sé si ustedes han visto la película Espartaco, la vieja película Espartaco que tanto me ha gustado a mí siempre, cuando están ya derrotados en una colina sentados esperando su suerte, los esclavos, que eran los que habían luchado contra el imperio, no contra el imperio, la república todavía, contra las legiones. Y entre ellos estaba Espartaco. Entonces llega un oficial romano para identificar a Espartaco y pregunta, ¿quién es Espartaco? ¿Quién es Espartacus? Y todos, llenos de lealtad, se empiezan a parar y dicen, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco. No, señor, yo soy Espartaco. Bueno, el chiste consiste en que si esos esclavos hubieran sido chilenos, o en este caso, militantes de Renovación Nacional, cuando el oficial preguntara, ¿quién es Espartaco? ¿Usted es Espartaco? No, jefe, ¿qué voy a hacer yo? Ahí está Espartaco. Eso es. Así van a ser. ¿Usted es de derecha? No, jefe, ¿yo qué voy a hacer de derecha? ¿Cómo? Yo siempre he sido hombre en pueblo. Este es lo de derecha. Bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver qué pasa con la Renovación Nacional. No sé si es tan importante lo que pasa con la Renovación Nacional, dicho sea de paso. La historia está sobrepasando ya las peripecias de Renovación Nacional. Y siguiendo con mi bloque, el último bloque, parto con inviertanusa.cl para los que quieran invertir, ahora deben haber más, en Estados Unidos y no saben cómo, por dónde partir. Entre en inviertanusa.cl, ahí le van a decir cómo. Conocen todo el mecanismo legal y no solo eso, sino que tienen ofertas concretas. Tienen 3.500 franquicias esperando que usted decida invertir en alguna de ellas, o en varias si quiere. Tienen una lista tremenda de ofertas inmobiliarias, terrenos, casas, departamentos, en todos los estados y ciudades de Estados Unidos. Le pueden a usted tramitar una cuenta bancaria. En 2 semanas está lista en un banco norteamericano,
para que maneje de esa forma su inversión, o no. Si no tiene inversión, igual le pueden abrir una cuenta, me parece. Y si usted quiere irse a Estados Unidos a manejar sus inversiones, le pueden tramitar rápidamente una visa de residente como inversionista. Los norteamericanos pueden poner problemas a los que llegan con las patas y el buche a su país y les ponen un muro, pero si usted es un ingeniero, si usted es un genio de la electrónica, o si usted es un empresario o un inversionista, le dicen adelante, adelante. Bueno, invierta en USA.cl. Y Ozonium les tiene una excelente noticia. Ozonium, esta empresa que está en la red, Ozonium.cl, que le desinfecta su casa. Bueno, ahora ofrece un aparato, llamémoslo una caja mientras tanto, que usted la arrienda o la compra, y que la programa, y cada cierto tiempo, puede ser todos los días, cada 2 días, a ciertas horas, lanza el gas, el ozono, para desinfectar la casa con la frecuencia que usted quiera. Usted lo tiene en su casa, usted lo programa. Todos los días, o cada 3 días, a las 7 de la mañana. Estupendo, ¿no? Estupendo. O sea, usted tiene un control total sobre la desinfección de su casa, su oficina, su auto. Usted la puede poner dentro del auto, la cajita. La misma cuestión. Póngase en contacto con Ozonium.cl, estimado amigo, y aproveche esta oportunidad de vivir en paz y en calma, sabiendo que ese recinto en el que usted se mueve, o donde se mueven otros clientes suyos quizás, está desinfectado totalmente. Les recuerdo miclimo.com, el sitio de la empresa chilena Climo, que climatiza su casa a su gusto, con equipos que son espectaculares, silenciosos, eficientes, conectados a internet. Hombre, mujer, puede usted controlar esto desde otro país. Filtro de aire, instalación perfecta, mantención, toda la que usted quiera. miclimo.com, entren ahí. Y finalmente les recuerdo el ajedrez, espacioajedrez.com, para que ustedes se compren el tablero si no lo tienen todavía. Sería bueno que ya lo tuvieran. El reloj digital, que es una manera de ponerle más excitación, más suspenso al juego. Porque, ¿saben? A veces uno tiene una posición perdida, pero tiene ventaja de tiempo. Entonces uno, sabiendo eso, se pone malicioso y hace jugadas complicadas que son dudosas, pero que hacen que el adversario quede intrigado, y en tanto pensar a ver qué es lo que hay detrás de esta jugada tan rara, se le cae la aguja, se le acabó el tiempo y usted ganó. Bueno, le pone un montón de elementos extra el reloj. Así es que, ya sabe, los dos productos juntos, lo mejor. Para armar torneos con los amigos se pasa bomba, créanme, realmente. Y una última cosa política antes de entrar al libro que tengo para ustedes hoy día. A propósito de que el gobierno presentó un veto al proyecto para impedir que las empresas de servicio corten los servicios, presentó un veto que no significa que el gobierno quiera cortar los servicios. El veto no es para decir no, que corten los servicios. El veto es para modificar el proyecto. Ojo, que no le pasen gato por liebre. Pero eso es lo que quieren hacer pasar. Bueno, apareció doña Johanna Pérez, de la DC, y empezó a hacer calificaciones que las he destacado acá porque me parecen que son muy características, muy icónicas de la manera como piensa esta gente. Dijo la señora: ¿por qué el gobierno sigue defendiendo a las empresas? Eso es bajo. Defendiendo a las empresas. Después dijo: el gobierno se pone del lado de las empresas en vez de ponerse al lado de las personas. He ahí el pensamiento maniqueo expresado a toda luz. O sea, con pensamiento maniqueo es un pensamiento simplista, infantil, que separa las cosas en dos entidades totalmente opuestas y en conflicto. El concepto viene de una religión persa muy antigua, en la cual coexistían un dios del bien y un dios del mal en perpetua lucha. Aquí se supone, en el pensamiento, llamémoslo pensamiento de doña Johanna Pérez, que las empresas y los trabajadores o los ciudadanos son entidades de mundos opuestos que están en guerra permanente.
como si las empresas no funcionaran con gente, y así la empresa llega a existir, no es un ente separado, son gente que está haciendo una tarea en común, eso se llama empresa. Las empresas y las personas no son entidades separadas. Las personas no existen si no trabajan en alguna parte, llamémoslas empresas. Y las empresas no existen si no hay personas que trabajen en ellas. No existen las empresas en el empirio de las ideas platónico. No sé si la señora Joana Pérez ha oído antes la frase el empirio de las ideas. Lo dudo mucho. Entonces, esa es la concepción marxista de la lucha de clase final. Es decir, la sociedad está dividida en una guerra perpetua entre las clases trabajadoras y los empresarios, los fascistas, los esclavistas, los fachos, en fin. No entienden que la sociedad en realidad es un conjunto donde pueden haber diferencias y conflictos, obviamente, de intereses, pero no son entidades separadas. Al contrario, hay conflictos y hay diferencias de intereses porque coexisten en el mismo espacio social y dependen unos de otros. Una empresa no puede funcionar sin gente y la gente no puede vivir sin empresa. Una empresa agrícola no puede producir lechugas si no hay trabajadores que las siembren y las cosechen, y los trabajadores no pueden comer si no hay una empresa que los contrata para hacer eso. Y así producir lechugas para comérselas. Miren qué simple. Pero doña Joana Pérez ve esto en forma maniquea y, por supuesto, una vez que ha hecho esa distinción absurda, viene y pone al gobierno como el defensor de los malos, el dios del mal, las empresas. Ellos, por supuesto, son los defensores del dios del bien, los trabajadores, los ciudadanos. Es un pensamiento tan tonto, tan infantil, que da vergüenza. Bueno, pero por eso que partí diciendo que este es el Congreso tonto. ¿Ok? Por supuesto, es posible que doña Joana Pérez sepa esto también, pero entonces está cayendo en otro pecado, el pecado de la demagogia, de mentir. Como por ejemplo en una discusión que vi entre doña Evelyn Matei y la señora senadora Rincón, donde la señora senadora Rincón, después de escuchar unos argumentos que dio Evelyn Matei, en vez de decir sus argumentos son equivocados por esto y por otro, acudió al viejo truco de los que no tienen argumento, el argumento ad hominem, es decir, descalificar al que da el argumento. Usted le está mintiendo al país, dijo. ¿Qué sabe ella de quién está mintiendo al país? ¿Qué sabe de economía la señora Rincón? ¿De qué sabe la señora Rincón? A lo mejor de leyes, porque creo que abogada, o alguna vez lo fue, se recibió, no sé. Usted le está mintiendo al país. Bueno, así funciona. Y ahora permítanme ir al libro que quiero mostrarle, que es una edición que tengo yo, que se está literalmente, no le he mandado a arreglar, porque ahora ya no me puedo contactar con la persona que me hacía esto. O sí, en una de esas tal vez. Es un libro que se está cayendo a pedazos, como ustedes ven. El papel se está pulverizando. Es una vieja edición de la editorial Nacimiento, de la ilustre editorial Nacimiento, que no sé ni siquiera si sigue existiendo, de Valparaíso, un libro de memorias, de recuerdo de Valparaíso, de Joaquín Eduardo Bello, un hombre al cual le tengo la mayor admiración. Este hombre se suicidó el día de mi cumpleaños, pero hace muchos años, el 67 creo, el 19 de febrero, se pegó un balazo. Joaquín Eduardo Bello era un hombre de Valparaíso, un hombre que siempre amó Valparaíso, y yo soy un hombre que nació en Santiago, pero siempre he amado Valparaíso, o por lo menos el Valparaíso que yo conocí, el Valparaíso que yo recuerdo. No sé cómo será el Valparaíso de ahora, creo que es un Valparaíso muy distinto. Permítanme leerles unas líneas de uno de los elementos que hay adentro acá, de sus memorias, y espero que este libro esté disponible en alguna parte, en alguna editorial, quizás en la misma, que hayan reediciones. Les aseguro que es un libro maravilloso. Y lo que tengo acá, se los leo, un párrafo nada más, dice, se llama Paraíso Perdido, y dice: cuando los habitantes de Valparaíso quisieron parecer modernistas, pusieron a sus casas techos de calamina. Bueno, así hasta el día de hoy, en los cerros, ustedes se fijarán, los techos y las paredes de calamina. No solamente clavaron calamina en los techos, sino en las paredes, y las casas tomaron aspecto de latas de sardinas. La nuestra, la de la familia Bello, que conservó las tejas morunas, era tenida por fea. Estaba situada en el Almendral, en la parte donde antes estuvieron los cuartos del diablo y los corrales de esclavos. En la época de nuestra historia, el barrio se había cultivado y era bastante poético. La quinta de don Juan Brown y algunas iglesias le daban carácter aristocrático.
Tenía nuestra casa 2 pisos en la delantera y uno al fondo, frente al patio, donde sobrevivían 2 palmeras sucias a causa del carbón de las fábricas. Al lado nos faltaba el clásico edificio incendiado, porque Valparaíso debiera llamarse Pirópolis, o Ciudad del Fuego, sí. ¿Y saben ustedes por qué? Porque siempre ha faltado agua en Valparaíso para combatir los incendios. Por lo menos cuando yo era cabro chico, siempre que había un incendio en Valparaíso quedaba la crema, porque los bomberos llegaban a poner sus mangueras y no salía más que un esputo de agua. Bueno, Pirópolis o Ciudad del Fuego. El nombre con que lo conocieron los indios era Aliamapa, o País Quemado. Desde la ventana de nuestra casa recuerdo haber visto algunos grandes incendios. ¿Para qué sigo? O sea, no tengo ninguna razón para detenerme aquí y seguir más acá o detenerme acá. El libro está repleto de recuerdos, cómo eran las vacaciones. Parece que Joaquín Eduardo Bello pasaba las vacaciones como muchos porteños se van de la ciudad, se van a otras regiones, a otras ciudades de la quinta región como Quillota, es lo que hacían los Edwards. Habla de vacaciones, habla del liceo donde entró a estudiar él. Habla de, bueno, va pasando su vida y va pasando Valparaíso. Habla de un profesor anarquista. Era Valladares, dice el profesor de matemáticas, un señor moreno, algo grueso, de barba y bigote negros. Se diría que le obsedía, estaba obsesionado, la preocupación de verse más severo de lo que era en realidad. Ahogaba la risa y endurecía las miradas. Su voz era gruesa y tajante, de militar en ejercicio de reclutas. Y luego dice que el señor Valladares me tomó mala voluntad desde el primer momento. Comprendió la índole social de nuestras afinidades. Este profesor era provinciano. Bueno, y así sigue la historia del profesor anarquista. Después habla de una tía Florencia, la luna. ¿Por qué la luna? Aquí no me acuerdo. Este libro lo leí hace millones de años. La misa en iglesias de Valparaíso. Bueno, es un libro maravilloso, créanme. Bueno, Joaquín Eduardo Bello fue un cronista maravilloso, un vividor, un apostador de carreras, un hombre que no le hizo el asco al frasco, por lo que entiendo. Bueno, no era un hombre que tomara mucho, pero era un caballero. Los caballeros saben tomar, ¿no? Saben tomar, como los marinos. Yo estaba en almuerzos de marinos en Valparaíso, de oficiales, de altos oficiales, y hemos bebido harto. Y siempre todo se mueve impecable, nadie se tambalea, perfecto. Los marinos saben tomar. Y Joaquín Eduardo Bello era tantas cosas y es una pena que se haya suicidado. Realmente una pena. Bueno, pero ustedes, en cierto sentido, lo pueden resucitar leyendo estas memorias en este libro, que ya probablemente esta edición no existe. Quizás en alguna librería de viejo, ¿no? Porque es bonita la tapa, esta representación tan esquemática, pero tan atractiva de Valparaíso y sus cerros. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Será entonces hasta mañana sábado, donde espero encontrar algún tema que sea de su interés. Hasta pronto.